vamos a entrar de lleno en una idea que lo cambia absolutamente todo. Y es que nuestra mente no es ni de lejos una simple grabadora pasiva que capta lo que pasa ahí fuera. ¿Qué va? En realidad, funciona como un arquitecto hiperactivo que está literalmente construyendo y solidificando nuestra realidad en cada milisegundo. En esta exploración vamos a cruzar las fronteras entre la física cuántica, la biología pura y dura y la filosofía, para entender exactamente cómo lo que llamamos pensamiento dominante moldea desde nuestra química interna hasta la experiencia de nuestro mundo exterior. Para arrancar, detengámonos en una cifra que pone los pelos de punta: 60.000. 600.000, se dice pronto. 60.000 es la media de impulsos eléctricos, de pensamientos, que atraviesan un cerebro humano cada santo día. Es un torrente brutal, a velocidades vertiginosas. Visto así, un solo pensamiento no es más que una chispa, un microsegundo en la inmensidad de nuestra mente. Pero ojo, que aquí viene el verdadero golpe sobre la mesa. Resulta que el 90% de esos impulsos son fotocopias exactas de los pensamientos que tuvimos ayer. Es decir, nuestra consciencia se queda atrapada en una inercia silenciosa. La mayor parte del tiempo ni siquiera estamos viviendo un día nuevo, simplemente estamos ejecutando en bucle el pasado. Y esto nos lleva directamente a nuestra primera sección, la inercia del pensamiento. Porque esta repetición constante nos mete de lleno en una trampa fundamental. A ver, un pensamiento aislado, por muy negativo que sea, es inofensivo. El peligro real no está en esa idea suelta, está en el surco profundo que dejamos al repetirla. Es como una gota de agua cayendo sobre una roca. Una sola no hace nada, pero la corriente diaria acaba tallando un cañón enorme. Y de repente, nuestro comportamiento no tiene más remedio que seguir exactamente esa misma corriente de forma automática. Y esto nos empuja a la segunda parte, la biología del hábito mental. Aquí es donde toda esta filosofía abstracta se vuelve anatomía pura. Existe una ley en neurociencia, la famosa red Hebbiana, que nos dice algo alucinante. Las neuronas que se encienden juntas se conectan juntas. Si nos repetimos una y otra vez que no somos suficientes, estamos recubriendo físicamente esos cables neuronales con mielina. Estamos construyendo autopistas de altísima velocidad para esa emoción. Llega un punto en el que ya ni siquiera hacemos el esfuerzo de pensar en la limitación. Resulta que es la limitación la que piensa por nosotros. Investigadores como Joe Dispenza o Bruce Lipton han mapeado esto a la perfección, y es un bucle fascinante. Cuando un pensamiento dominante de estrés se instala, el cerebro suelta una auténtica cascada de neuropéptidos hacia el resto del cuerpo. Y atención a esto, nuestras células se vuelven literalmente adictas a ese cóctel químico. Se enganchan a estados emocionales que, aunque duelan, son su territorio conocido. Hasta que llega el momento en que el propio cuerpo se convierte en la mente subconsciente. Desarrollamos un síndrome de abstinencia biológico si nos quitan esa emoción. Y de forma inconsciente empezamos a buscar conflictos o situaciones externas que justifiquen y alimenten esa química interna limitante a la que estamos tan enganchados. Pasemos a la sección 3, la paradoja del observador. Vamos a ver cómo esta biología choca de frente con la física más profunda. Pensemos en el icónico experimento de la doble rendija de la física cuántica. Nos demostró algo que rompe los esquemas. La materia subatómica se comporta como una onda, como un océano de infinitas posibilidades, hasta que entra en juego un observador. En el milisegundo en que hay una observación consciente, esa onda colapsa y se convierte en materia fija y sólida. El simple acto de mirar altera el comportamiento de la realidad fundamental. Si cruzamos esto con los estudios del neurofisiólogo Jacobo Grinberg o la metafísica de Neville Goddard, la conclusión tiene un peso enorme. Nuestro pensamiento dominante actúa exactamente como ese observador cuántico. Ese diálogo interno que no calla nunca es el que obliga a los potenciales infinitos a colapsar en una experiencia física muy específica. Literalmente, la realidad externa se ve forzada a comportarse como un espejo implacable de nuestra asunción interna. Así que, para entender cómo ocurre este colapso en nuestra mente diaria, entramos en la sección 4, los filtros de percepción. Conozcamos al sistema de activación reticular. Básicamente es una red de neuronas en la base del cerebro que funciona como el portero de discoteca más estricto del mundo. Hay millones de datos bombardeándonos cada segundo y este sistema decide qué entra y qué no. ¿Y quién le da las órdenes a este portero? Exacto, el pensamiento dominante. Este proceso, paso a paso, es el motor de lo que llamamos sesgo de confirmación. Si el pensamiento dominante de alguien es el miedo, su filtro bloqueará sistemáticamente cualquier oportunidad brillante y solo le presentará amenazas a su mente consciente. No vemos el mundo tal y como es, en absoluto. Vemos el mundo tal y como nuestra mente ha sido programada para filtrarlo. Aterricemos todo esto en una experiencia humana real. Sección 5. La historia de una identidad. Pongamos el caso de Elena, por darle un nombre.
Su diálogo interno dominante era una asunción demoledora. Soy el segundo plano en la vida de los demás. No era un grito desesperado, sino un murmullo constante. Pero esa idea, repetida miles de veces, terminó encorvando físicamente su postura y bajando el volumen de su voz en cada reunión profesional en la que participaba. Y aquí entra el bucle de confirmación a hacer su magia oscura. Como su actitud corporal alejaba a la gente, sus compañeros, de forma natural dejaban de contar con ella. Y en su cabeza, el sesgo de confirmación sonreía en la oscuridad. Su mundo le devolvía la prueba exacta que necesitaba para alimentar su convicción de que no importaba. Un circuito destructivo perfecto. Pero aquí viene el punto de inflexión. Sección 6. El despertar del arquitecto. La maravilla de la neuroplasticidad nos dice que este destino en piloto automático se puede reescribir por completo. Tomando la voluntad de creer del filósofo William James, el protocolo es claro. Primero, hay que interrumpir el bucle químico, cancelarlo. Segundo, hacer un ensayo emocional profundo, imaginando y sintiendo un estado de suficiencia. Y tercero, actuar con coherencia. Es confiar ciegamente en la nueva corriente antes de ver ninguna prueba visible en el exterior. Y no nos engañemos, esto exige una elección implacable. Implica dejar de alimentar la inercia de ese río viejo que espera el fracaso, para empezar a cavar, a pico y pala, una nueva vía neuronal diseñada conscientemente para esperar crecimiento y oportunidades. Porque frenar al caudal de ese río automático requiere una atención inmensa y sostenida. La gran pregunta existencial que surge es, ¿qué versión del universo vamos a colapsar hoy? Porque hacia donde apuntemos nuestra atención repetida, hacia allí irá toda la energía que crea la materia. Tenemos que grabar esto a fuego. El mundo de ahí fuera no es la causa de lo que nos pasa. El mundo exterior es solo un síntoma, un reflejo de nuestro estado de conciencia. Cada vez que nos repetimos una limitación en el silencio de nuestra mente, estamos eligiendo qué realidad física se va a solidificar. Sí, el mundo material es denso y necesita tiempo biológico para reajustarse y darnos la razón. Pero la transformación de nuestro arquitecto interno es inmediata. Por eso, es absolutamente vital preguntarnos qué historia estamos alimentando en este preciso instante, en silencio, cuando nadie nos está viendo. Las ideas fugaces, esos pensamientos pasajeros, desaparecen en el viento sin alterar nada, pero nos dejan frente a una verdad poderosa e innegable. La gran conclusión de todo esto: tus pensamientos aislados no definen tu vida, tus pensamientos dominantes sí.